miramos a la de hoy, continuará la doctora Inma Castilla con infecciones genitourinarias. Buenas tardes. Voy a pediros así lo único que pasemos rápido las diapos porque son varias, porque quiero hacer referencia un poquito a las guías y un poco a la bibliografía que hemos ido utilizando a lo largo de la charla. Yo voy a hablar de infecciones del tracto urinario y voy a seguir en el que primero vamos a hablar un poquito de qué son las infecciones del tracto urinario y a partir de esa clasificación vamos a ir poco a poco hablando del abordaje diagnóstico y terapéutico por cada grupo infeccioso. Hablaremos un poquito de algunos casos especiales, pero no me voy a poder meter mucho y hablaré solamente un poco de la paciente embarazada porque nosotros sí que solemos ver bastante mujer embarazada en el hospital. Y luego finalmente daré unos toques, por favor, daré unos toques sobre la multi-R, más que hablar de la multiresistencia en la ITU, concienciar sobre la multiresistencia en la ITU porque es muy frecuente, lo vemos muy a menudo en nuestros medios y también tenemos que ser tan conscientes de que existe y de cuando no existe y no insistir en los organismos multiresistentes cuando estamos ante patógenos que no lo son. Entonces, para hablar un poquito de la ITU como concepto, la infección del tracto urinario es la infección producida por generalmente bacterias gram negativas, aunque cada vez es más prevalente la presencia de algunos cocos gram positivos en el tracto urinario, en el que el principio deberíamos estar ante un tejido en el que no deberían existir estas bacterias porque la orina es un líquido estéril. Entonces, tenemos ciertos factores de virulencia que son los factores que permiten la persistencia de esas bacterias en el tejido genitourinario y son desde fimbrias, adhesinas, factores que permiten eso, que estas bacterias se adhieran y que permitan no solamente que se adhieran al tejido genitourinario, sino cuantos más factores de virulencia haya, más probabilidad tienen de ir produciendo infecciones cada vez más complicadas y además de también asociarse a otros factores como son los factores de multiresistencia. En nuestro caso, el germen más frecuente del que vamos a hablar es del patógeno, pero ya os digo que cada vez hay una mayor frecuencia de otros gérmenes, sobre todo de genes, pero algunos también cocos gram positivos, y en la ITU complicada cada vez más presencia de otros gérmenes que son sobre todo también atentos multiresistentes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a distinguir sobre todo de cara al diagnóstico y al tratamiento de las ITUs? Pues si estamos ante un paciente que tiene una vía urinaria estructuralmente o funcionalmente alterada, que es lo que nos va a definir si tiene una ITU no complicada, es decir, pacientes mujeres no embarazadas previamente sin ningún tipo de patología conocida, o estamos ante una ITU complicada, ¿no? Pacientes que tienen esta mayor complejidad. Por supuesto, los pacientes que tienen cuerpo extraño, véase sondas, nefrostomías, etc., son pacientes con una ITU aparte, una forma de ITU concreta, y pacientes que tienen más de 3 ITUs al año, que tienen más de 2 ITUs en 6 meses, se consideran ITUs recurrentes. Hablaremos un poquito de las pautas de su manejo porque es algo que vemos con frecuencia. Por último, manejo de la sepsis, que es el momento más complejo y la causa más difícil de tratar de la ITU. Entonces vamos a ir uno por uno comentando todos estos casos. Para empezar, hablaremos de un concepto que quizá no vemos excesivamente en la planta, pero que no es algo raro porque al final, ¿quién no ha cogido los supracultivos cuando no estaban indicados? Pues todo el mundo hemos cogido esos supracultivos que nos apetecían porque decíamos, bueno, pues igual es que vamos, anda, se los voy a coger. Pues no debiéramos. ¿Por qué? Porque es que la presencia de bacterias uropatógenas en la orina es algo muy frecuente. Es que en pacientes diabéticos tenemos hasta el 27% de prevalencia de DGNs en orina y no tiene ninguna repercusión. Son pacientes asintomáticos, 50% en pacientes institucionalizados. Entonces, vamos a coger una orina que son pacientes que no tienen síntomas, que no van a tener complicaciones y que no van a tener mayor repercusión. Pues no debiéramos. En los poquitos contextos en los que sí que debiéramos, que van a ser los siguientes y que son razón para pedir esos fluorocultivos, son mujer embarazada, que luego hablaremos de su screening, y pacientes que van a recibir profilaxis, o sea, que van a hacer procedimientos urológicos, sobre todo endoscópicos. El diagnóstico que vamos a hacer es a través de 2 uros en la mujer, sí que un urocultivo en el varón, y con uno en los pacientes portadores de catéter nos basta, con 10 a la 5 unidades formadores de colonias en pacientes no soldados y 10 a la 2 en pacientes soldados. Pasadme, por favor. Sí que
Vale, sí, eso es. Sí que está indicado el tratamiento en mujeres embarazadas en procedimientos neurológicos y hay serias dudas. El paciente inmunodeprimido, por ejemplo, hay quienes indican sí que hubo cultivo para ver si hay una anterior sintomática en el primer mes post-trasplante renal. Sí que hay pacientes que dicen que en las primeras semanas tras un trasplante medular ósea, por ejemplo, el paciente neutropénico a cero, pues puede ser, pero esta evidencia no está del todo comprobada. Y lo que hay todavía más dudas es en el paciente sondado. Lo único, yo hacer encajar la idea, procedimientos urológicos en embarazada y pacientes en los que detectemos Proteus, Morganella, Clamidia Urcumen. Estos pacientes que tienen ictus por gérmenes productores de ureasa, recordar que si tenemos patología que pueda proceder de litiasis, sí que estaría indicada la erradicación de estos gérmenes, porque esto evita la formación de más cálculo y de mayor uropatía obstructiva. Serían las únicas excepciones en las que esto sí que tendría sentido. Si no, no. Pasa, por favor. Y bien, vamos a lo que vamos, que es lo que nos interesa. Cistitis complicada, patología principal en la mujer joven, sobre todo mujeres que tienen relaciones sexuales, o sea, sexualmente activas, que han tenido relaciones sexuales con una nueva pareja y que han tenido antecedentes en la infancia. Estas infecciones generalmente se producen por E. coli uropatógeno, no requieren diagnóstico microbiológico porque van bien con tratamiento, entonces salvo que se sospeche que haya una pielonefritis, en cuyo caso ya no estamos en el contexto de la cistitis, salvo que no estén funcionando bien los tratamientos o es una chica que está embarazada, en principio no deberíamos ni siquiera realizar el cultivo. Se hace una antibioterapia empírica sin darle más misterio y tratamos porque la mayor parte va bien. La mayor parte, como hemos dicho, se producen por el coliuropatógeno y deciros que la mayor parte ya hay un porcentaje de cepas altísimas que es resistente a amoxicilina, entonces ya no se pueden utilizar aminopenicilinas para el tratamiento del AITU. Sí que se puede utilizar amoxicilina clavulánico, pero hay otras pautas que son preferentes, que son las pautas que recomienda la Sociedad Europea de Neurología, que son la fosfomicina, la nitrofurantoína o en algún defecto de tal, la cefalosporina, porque aquí no tenemos pigmethilina, pero decir que como tal la fosfomicina es el fármaco que nos recomienda el PRAN, que es el Programa Nacional de Resistencia a Antibióticos, para evitar más multiresistencia, pues también esto. Y sí que nos indica que intentemos evitar otros tratamientos que, como ya he dicho antes, por ejemplo, la amoxicilina clavulánica produce un destrozo de la flora gastrointestinal espectacular, con muchísimos efectos adversos a nivel de diarrea, sin más riesgo de clostridium difficile, y estamos intentando hacer un poquito de ahorro de otros fármacos como las tefas de tercera y las quinolonas, porque vemos que a nivel de ecología antibiótica estos son fármacos que deberíamos dejar para las ictus complicadas y reservarlas para esos pacientes que los necesitan más, porque nuestros pacientes van a ir bien con estos tratamientos. La fosfomicina es un fármaco excelente para el tratamiento de la infección de tracto urinario. Es un fármaco bactericida por quimera síntesis bacteriana, y en su forma de drometanol, fosfomicina drometanol, se pueden encontrar muy buenas concentraciones de fosfomicina drometanol en orina a las 48, incluso a las 72 horas. Por lo tanto, estaríamos haciendo un curso de tratamiento de 3 días a una paciente con un solo sobre. Y no hace falta más, son tantas pautas de antibiótico con una eficacia clínica y microbiológica excelentes. Por lo tanto, ante la amplísima cobertura microbiológica que tenemos con este fármaco y sabiendo que las pacientes van bien, ¿por qué no utilizar fosfomicina cuando es una oportunidad ecológica espectacular para hacer el uso de este antibiótico? Eso es. Y recordar que las fluoroquinolonas, aparte de estar reservadas para procesos complicados, se nos ha dicho desde la propia EMS que tengamos cuidado por los efectos adversos que confieren. ¿Cuántos pacientes tenemos a los que no les medimos el impevalocotril, pero que les tenemos con antidepresivos, con quinolonas, con tramadol? Entonces, no están exentas de riesgo, y si podemos no utilizarlas, es el momento de no hacer abuso. Y no es raro, desgraciadamente, que aunque la amplísima mayoría de mujeres, más del 85-90% de las mujeres, ante la cistitis tratada con fosfomicina o nitrofurantoína vayan muy bien, pues hagan ictus recurrentes, otra ictus más en 6 meses o otras 2 ictus más a lo largo del año. Es una patología
muy habitual y se relaciona claramente con ciertos hábitos que se pueden cambiar y que no requieren como tal modificación antibiótica, o sea, utilización antibiótica. Es cierto que hay factores de riesgo diferentes para la mujer pre- y posmenopáusica que deberían abordarse en consulta y que deberían insistirse para su realización, sobre todo porque en las mujeres jóvenes esto se relaciona con las relaciones, o sea, con las relaciones sexuales y se les pueden dar indicaciones y modificaciones que son súper útiles, por ejemplo la misión poscoital y otras, y por ejemplo la higiene poscoital, pero en las mujeres posmenopáusicas sí que es cierto que estaríamos hablando más pues, de tractos genitourinarios un poquito más secos, el uso de estrógenos, del que ya vamos a hablar, sí que se recomienda. Entonces, ¿qué hacemos con estas mujeres? A nivel diagnóstico sí que tendremos, por favor, pasa a María, sí que tendremos que hacer un urocultivo. ¿Por qué? Porque tendremos que confirmar que esto no se trata de molestias a nivel local por irritación genitourinaria que queden ahí secuelares todavía del hito, sino que tenemos que demostrar que tenemos germen y ver qué germen tenemos para asegurarnos de que va a ser sensible si tenemos que poner algún tratamiento a esos, o sea, si hemos puesto un tratamiento al tratamiento que hemos puesto. Pero no hace falta hacer una cistoscopia a la mujer que tiene hitos recurrentes, no hace falta hacer un gran estudio anatómico si creemos que no hay datos de alarma. ¿Cuáles serían estos datos de alarma? Cualquier patología que nos pueda sufrir uropatía obstructiva y, sobre todo en mujeres mayores de 40-50 años, empezar a buscar ahí sí otra patología que pueda ser predisponente. Pues no es la primera vez que desgraciadamente diagnosticamos un cáncer colorectal con una fístula rectovesical y que luego nos hace ictus. Entonces, bueno, esta patología sí que en la mujer mayor nos tiene que sonar un poquito la patología, pero es verdad que si es una paciente que no hace hematuria, si es una paciente que por lo demás en ictus está asintomática, no nos suele beneficiar demasiado. Y por último, en estas recomendaciones, aunque traigo las recomendaciones de la EAU, no están los antibióticos, no se tratan con antibióticos, se tratan dando recomendaciones a las pacientes de que no hagan lavado de atrás adelante cuando van al baño, de que hagan micción poscoital. En las mujeres mayores sí que se recomienda el estrógeno tópico, no se recomienda la terapia hormonal sustitutiva, no se recomienda los estrógenos por vía oral porque no han demostrado mejoría y sí que han demostrado efectos adversos. Y luego otras cosas, arándanos, vacunas, pues no hay nada de evidencia para su uso. Es verdad que muchas veces los recomendamos, pero a nivel de evidencia científica pues no lo tenemos como tal. Sí que podemos utilizar antibióticos, pero las guías, y sobre todo la CRAM, por ejemplo, nos dice que lo utilicemos como último recurso en pacientes que siguen haciendo ictus recurrente, y aquí sí que podemos utilizar pautas de fosfomicina, trometanol cada 10 días, nitrofurantoína, incluso Septrin, salvo en el embarazo, en cuyo caso sí que se recomiendan más un poco con las cefas, pero hay que tener cuidado con su uso porque sí que se ha correlacionado el uso de pautas de profilaxis, que llamamos, ¿no? Más bien de tratamiento del ictus recurrente con gérmenes de multiresistencia. Por lo tanto, no perder la perspectiva de que estamos dando antibióticos cada 3 días o cada 2 días o todos los días a una mujer, ¿no? Pasamos a la pielonefritis aguda no complicada. En principio, decir que la mayor parte de mujeres con pielonefritis, o sea, hacen bacteriuria significativa, pero decir que hay un tercio de mujeres que no cumplen con ese 10 a la 5 de unidades formadoras de colonias en la orina, entonces no significa que no hagan pielonefritis, significa que no llega suficiente a nivel cristal como para diagnosticarla correctamente, pero sí que tiene una pielonefritis. Mujer con fiebre, dolor en fosa renal y que ha tenido disuria previamente, por ejemplo, es una mujer con una pielo. Si esta pielo a nivel analítico y a nivel de sospecha clínica no tiene datos de complicaciones, a veces se puede, o sea, si la prueba de embarazo es negativa, no estamos hablando de la mujer embarazada, y no tiene datos de complicaciones, no tiene mucha clínica general, a veces se puede mandar a casa. Pero es verdad que muchas veces en nuestro medio tenemos que descartar porque nos encontramos con chicas que ingresan en la planta que tienen un peor estado general y una situación pues peor, mayor afectación sistémica. Es el momento de plantearnos una prueba de imagen y de hacer una ecografía para descartar que no haya, por ejemplo, una uropatía obstructiva que sea la causa de la pielonefritis y una complicación como serían pues, los abscesos que serían descriptores de la pielonefritis aguda no complicada. Si estamos ante la pielonefritis aguda no complicada, el tratamiento es bastante simple. ¿Con qué tratamos? Con quinolonas o con cefalosporinas y bueno, aquí entra un poco el tema, ¿no?
¿Con qué tratamos y cómo? En casa, por vía intravenosa, por vía oral o sea, por vía oral, es para aquí la duda. Decir que, bueno, no queda del todo claro a nivel de las guías europeas, sí que nos ofrecen como primera opción las fluoroquinolonas porque son fármacos con una penetrancia a nivel de las vías urinarias excelente y la verdad es que llegan al riñón y al parénquima renal de manera fenomenal, pero hemos dicho que las quinolonas tienen un impacto ecológico muy grande y de hecho la PRAN no las recomienda, sino que recomienda la cefixima como tratamiento de la pielonefritis aguda no complicada. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo tratamos? Pues sí que es cierto que hay un poco de lucha entre cómo vamos a tratar la pielonefritis aguda no complicada y que la decisión cae un poco entre cómo queremos tratar a nuestra paciente, ¿no? Si bien es cierto que la cefixima en algunos estudios es un poquito menos eficaz a nivel clínico que las fluoroquinolonas, se puede utilizar como alternativa y las cefalosporinas de tercera generación como la ceftriaxona se puede utilizar de manera totalmente fiable para el tratamiento de la pielonefritis. Primero una dosis de cefalosporina intravenosa y si la mandas a casa seguir tratamiento por vía oral durante 10 días. Entonces esta lucha que no es para nada baladí, que se sigue teniendo en todos los servicios y que no se sabe muy bien a quién hacer caso o cómo hacer caso, depende muchas veces de en qué momento epidemiológico nos encontremos y cuál sea la situación local de resistencias. Por ejemplo, en nuestro hospital, la mayor parte de generales aislados en mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, es Escherichia coli. Hay un porcentaje importante de Klebsiella, que sí que es un poquito más preocupante, pero la mayor parte de mujeres tienen Escherichia coli. Si pasamos a la siguiente diapositiva, a mí esto me hace mucha gracia porque las guías del PRAN, pero también otras guías microbiológicas, indican que no tratemos con fluoroquinolonas a nivel empírico si tenemos una resistencia ya no mayor al 20%, sino que para las quinolonas se pone el índice en un 10%. Pues es que en nuestro caso es verdad, son aislamientos del hospital, es un poco trampa porque son pacientes que generalmente están un poquito peor. Pues tenemos casi más de un 20% de resistencia a quinolonas. Por lo tanto, ¿por qué trataremos con quinolonas de manera empírica si a nivel ecológico no es bueno y si a nivel de nuestro hospital pues no es bueno? Pues para nosotros quizá esta no es nuestra mejor indicación. Quizá nosotros sí que nos tengamos que dirigir más por las cepas. Y por último, decir que los tratamientos cortos, el shorter is better, está más que demostrado en varios ensayos clínicos aleatorizados para la pielonefritis, por lo tanto, si se usan quinolonas, sí que se pueden hacer tratamientos de 5 o 7 días, pero con las cepas seguimos teniendo que utilizar 10 días de tratamiento. Entonces, shorter is better sí, pero con cefalosporina no tanto. Hablar brevemente de cuáles son los factores de riesgo de la ITU complicada, y aquí pongo el varón, porque se sigue considerando una ITU complicada, pero todavía urinaria instrumentalizada con inmunodepresión o que siguen estando pues, en contextos en los que hay mayor riesgo de multiresistencia, estamos hablando de ITU complicada. Y estos pacientes, a nivel diagnóstico, en todos, tenemos papiloma productivo y en estos momentos es que tenemos que empezar a plantear el problema de las multiresistencias, por un lado, porque si tenemos complicaciones graves, pensaremos en bichos que hacen complicaciones más graves, como por ejemplo los bichos que producen infecciones más pleurógenas, puede ser por ejemplo más en paciente sondado, y si tenemos complicaciones diferentes como la gangrena de Fournier, tenemos que irnos más hacia pocos gram positivos que son más prevalentes. A la hora de tratar la ITU complicada, sí que tenemos que pensar que en nuestro medio que tenemos un índice de resistencia a las quinolonas por encima del 10%, las quinolonas no son una opción y que en paciente con riesgo de BLES tenemos que tratar esos BLES. Pasa por favor, María. Sí. Entonces, no usar quinolonas, utilizar como opciones aminopericilinas o cefalosporinas de segunda y tercera, si son de segunda con aminoglucósidos, al igual que con las aminopericilinas. Voy a pasar por la ITU asociada a catéter e insistir en que, al igual que la neumonía, el tiempo del catéter también define el tipo el tipo de microorganismo. Por lo tanto, si tenemos catéteres de larga duración, no olvidarnos de las pseudomonas, de la Acinetobacter y de los cocos como el Enterococcus fecalis y el MARSA, y que a nivel de crecimiento microbiológico y de diagnóstico, aquí estamos hablando de 10 a la 3 unidades formadoras de colonias, tenemos un índice diferente. Entonces eso sí que es importante a nivel de diagnosticar esta patología. Una cosa que a mí me llamó la atención y que quería comentaros es que tenemos, para hacer el tratamiento, las guías de la Sociedad Europea nos recomiendan que retiremos catéter y si el paciente puede orinar, orine, y si no puede orinar, sondemos y después de sondar tomemos el urocultivo y después de sondar,
pongamos en tratamiento. ¿Por qué? Porque se supone que vamos a obtener una muestra más representativa de lo que verdaderamente hay en la vejiga, a diferencia de lo que siempre nos han dicho de poner antibióticos siempre antes de quitar la sonda, no vaya a ser que haya bacteriemia. Pues estas cosas que lees en las guías y que dices, pues mira que en la práctica a veces distamos un poquito de lo que hacemos. Y una de las cosas que, por favor, pasa a la diapositiva, que a mí también me llama la atención de las guías, y es que el paciente sondado que va bien, 7 días está bien. Entonces, ¿para qué vamos a alargar estas plantas de antibióticos si con 7 días las cosas van bien? De hecho, es que aunque el paciente haga bacteriemia, el short better se aplica a las situs bacteriémicas y las bacteriemias se tratan con 7 días de antibiótico. Por lo tanto, 7 días es suficiente. Se puede prolongar, pero incluso hay estudios para 5 días de nuevo. Vale. ¿Me podéis pasar? Eso es. Sí que hay dudas sobre si el paciente con un sondaje de menos de 48 horas merece la pena utilizar la fosfomicina. Pasa, por favor, María. Se hace una mención a estas guías, pero yo no he encontrado eso en la PRAN. También hay muchas dudas a nivel, en las guías europeas no se menciona el uso de la fosfomicina para el paciente sondado, pero sí que hay bastantes estudios que utilizan la fosfomicina, por ejemplo, en pacientes que tienen sondaje y que tienen infecciones de repetición. Hay otros pues, que no mencionan la sonda, entonces que sí que se utiliza, por ejemplo, la fosfo para microorganismos multi-Rs en pacientes que tienen incluso hito complicado. Entonces, la fosfomicina cada vez se está posicionando más como una opción. Es cierto que, bueno, yo de todas maneras en la PLAN también nos aparece que tengamos que utilizar cefalosporinas e incluso gentamicina para hablar de los bichos multiresistentes. Pasa, por favor. Vale, sí, eso, la gentamicina para poder hacer el abordaje de los multiresistentes. Y decir que la sepsis de origen urológico tengamos en cuenta que tenemos como número 1, gérmenes número 1 los bacilos gram negativos, pero que cada vez nos salen más los bacilos gram positivos, que nada debe retrasar el inicio de antibióticos, pues si no se obtenido muestras por lo que hay. Aquí el tiempo es supervivencia, tenemos que sacar adelante a los pacientes, entonces cuanto antes. Por favor, cuanto antes empecemos el antibiótico, mejor. ¿Y con qué antibiótico? Pues es un poco complicado. Las guías nos recomiendan antibióticos de amplio espectro y nos dejan diferentes tipos de opciones. Hay opciones súper amplias. La verdad es que no nos aclaran mucho. Y yo, mi única opinión acerca de esto, por favor, María, pasa, es que aunque las guías europeas no se mojen nada, pasa por favor, y las guías de Mensa se mojen un montón, pues hombre, si iba a Bactam, pues es una opción un poco que a nosotros, por ejemplo, que no tenemos tanta tasa de carbapenemasa, se nos hace un poco grande. De hecho, bueno, os traigo aquí unas imágenes de los gérmenes que tenemos nosotros, pero no solemos tener mucho germen productor de carbapenemasa. Pasa, por favor, sí, pásalo. Y a nosotras, de hecho, nuestras guías antimicrobianas del hospital nos recomiendan que vayamos, por ejemplo, con antihipertazo, o si tenemos sospecha de gripe porque el paciente tiene aislamientos previos, o tenemos un paciente institucionalizado y que ha tenido antibióticos previos, pues nos lo planteemos. Pero si no, pues matar a nuestras cañonazos tampoco es una cosa que tengamos que ir como pollos sin cabeza. Así que si las cosas no van bien, iremos más a lo bestia, pero al principio pues vamos a pensar, ¿no? Vamos a pasar a hablar de formas especiales, solo mencionar, sí, voy a acabar, por eso es que vamos a pasar de esto, deciros que a la embarazada se le testa la bacteriuria sintomática en las 12 semanas, no se pueden utilizar ni fluoroquinolonas, ni cotrimoxazol, ni nitrofurantoína en la paciente embarazada. Tenemos otras opciones para cualquier tipo de infección y decir que en los varones, en la prostatitis, se sigue manteniendo la indicación de 4 semanas. No olvidar buscar causas de por qué un varón hace prostatitis, porque una vía urinaria sana no debiera tener una prostatitis. Vamos a acabar y decir lo último, que yo sí creo que sería un mensaje que cerraría bastante bien esta presentación, es que el problema de la multiresistencia es un problema de paciente que ha recibido antibioterapia previa, no hay multiresistencia sin presión antibiótica, por lo tanto mucho cuidado de qué antibióticos utilizamos, porque cada vez esto va a ser un problema mayor y nosotros somos parte no solo del problema sino también de la solución. Muchas gracias.